Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a la carta de Santiago, el primer capítulo esta mañana. Santiago capítulo 1. Vamos a leerlo entero. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra y yo no soy nadie para acercarme a ella, para intentar esta mañana enseñar a otros, Señor. Yo soy el primero que necesita ser enseñado. Yo soy el primero que necesita escuchar, Señor. Pero te pido, por favor, por tu Espíritu, que me uses esta mañana para que transmitas estas verdades, Señor, que están aquí en tu palabra, Señor. Danos a todos un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a contemplarse a la luz de esta palabra, Señor, y no solamente para oír estas cosas, sino para tomarlas y aplicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a todo esto, porque es el propósito por el cual nos has dejado tu palabra, para que te conozcamos
y para que vivamos conforme a tu ley, a tus principios, Señor. Ayúdanos, te pedimos por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Ya sabéis que no hemos terminado todavía la carta de Judas, pero esta mañana no vamos a seguir con ella, vamos a entrar en este primer capítulo de Santiago y vamos a intentar exponerlo rápidamente, claro, porque es muy vasto, es un tema muy amplio. No nos vamos a poder detener en todos los aspectos, pero intentaremos llegar hasta el final del pasaje que hemos leído esta mañana. Por si alguno de vosotros siente la curiosidad o se pregunta qué es lo que hace esta caja, vosotros no la podéis ver por el púlpito, los que están en este lado sí. Y si os preguntáis qué hace esta caja aquí, pues al menos uno de los propósitos es para que nadie se duerma, para tener esa curiosidad de a ver qué es lo que va a pasar. A lo mejor me la llevo a mi sitio igual como la he traído. Mis hijos ya llevan 2 días muy curiosos qué es lo que voy a hacer con todas esas cosas. Les he secuestrado algunas cosas de su cuarto y ¿qué vas a hacer con eso, papá? Pues esta mañana a lo mejor lo pueden ver. Estamos en la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es una carta general, no va dirigida a una iglesia específica como las cartas de Pablo pueden ser. Es una epístola que se llama católica o universal porque es a un grupo de creyentes no identificados en el sentido a su lugar geográfico donde están, pero sí están identificados en cuanto a quiénes son, porque dije que está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, que están en diáspora. Es una epístola con un carácter profundamente judío. Es muy arraigada en el Antiguo Testamento, en los libros de sabiduría. Es una epístola muy difícil de interpretar, porque no tiene el mismo, no sigue la misma línea argumentaria, por ejemplo, como las epístolas de Pablo, donde Pablo coge una doctrina y empieza a desarrollarla y a explicarla. Eso no lo vamos a ver en Santiago. Santiago es una epístola más de carácter sapiencial, porque habla de sabiduría, pero también la forma en la que está escrita, redactada, se parece mucho a los escritos antiguos judíos, a las otras cartas, a los otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, a veces hay dificultad a la hora de interpretar este texto, este libro, y la dificultad viene sobre todo porque, como aparece en el Nuevo Testamento, la tentación, por decirlo así, es de intentar interpretarlo de la misma forma a la que interpretamos las otras epístolas, como pueden ser las de Pablo. Pero ya digo, la estructura no es la misma, porque las epístolas de Pablo iban dirigidas a iglesias que estaban formados por judíos y gentiles, pero ya es más una forma de pensar gentil, griega, influenciada por la cultura griega. La forma de pensar de los judíos no era la misma que la de los gentiles. La forma de expresar las cosas, la poesía, por ejemplo, la estructura misma de la carta, la línea argumentaria no es la misma. Entonces, de aquí viene muchas veces la dificultad que
que tenemos. Hay al menos dos temas principales en esta epístola que podemos identificar. Seguramente que habéis escuchado sermones, predicaciones, estudios sobre este libro. Hay al menos dos temas principales que aparecen. Uno es la sabiduría. Aquí se menciona la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y el otro tema es la fe puesta en obra, la fe en acción. Y teniendo también otro tema que no es menos importante en el medio, al que Santiago hace muchas referencias, que es la lengua, el uso de la lengua. Entonces, cuando pensamos en esta epístola de Santiago, al menos podemos observar estos tres temas generales. De esto se trata Santiago: de la sabiduría, de la forma en la que usamos nuestra lengua y de la fe que se ve en lo que estamos haciendo. No es una fe simplemente de palabras, no es porque yo afirmo que tengo fe, pero si no se ve, si no se puede palpar eso, si no hay resultados, es una fe muerta, no me sirve para nada. Entonces Santiago empieza con una breve salutación. Él no se detiene mucho en fórmulas y en un saludo muy amplio, sino dice su nombre y se identifica como un siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Aunque era hermano suyo, él dice que es un siervo de Cristo, es un esclavo de Cristo, y a la hora de dirigirse a sus lectores, a los que iba dirigida la carta, él se identifica como uno de ellos, porque en el versículo 2 les dice hermanos míos. Él se identifica como uno de ellos, aunque era, eso lo podemos ver en la carta de Gálatas, era uno de los pilares. Pablo dice de él que era uno de los pilares, la columna de la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén, en los tiempos que Pablo visita la iglesia en Jerusalén, Santiago era una de las columnas de la iglesia, quiero decir, uno de los principales en la iglesia de Jerusalén, junto a Pedro y a Juan. Y luego le encontramos que tiene un peso muy importante en la reunión que tuvo lugar en Jerusalén con el motivo de qué hacer con respecto a los gentiles. La palabra de Santiago tuvo un peso muy importante en esa reunión. Quiero que veamos qué es lo que Santiago dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El título que he puesto yo a esta predicación hoy es Tentado por ti. Tentado por ti. Esto no es para allá. Claro que sí. Esto aparece en el versículo 14 y lo vamos a ver luego a continuación. El contexto era que estas iglesias, estos creyentes a lo que Santiago está escribiendo, empezaban a tener diversas pruebas, dificultades, persecución. Ya empezarían a tener persecución, que venía primeramente, ya sabemos de las cartas de Pablo, sabemos de la historia, que primeramente venían por parte de sus conciudadanos, de los otros judíos. La primera persecución que enfrentaban los creyentes venía por parte de los judíos. Y estos, además se cree que esta fue la primera carta que fue escrita, quiero decir cronológicamente, la primera carta que fue escrita en el Nuevo Testamento, en el periodo no testamentario. Y ya sabemos por el libro de Hechos que los primeros creyentes eran judíos que estaban en Jerusalén con el motivo de la fiesta, que vieron a los discípulos y a los que los acompañaban recibir al Espíritu Santo,
que se preguntaban qué era eso, que Pedro les predica y muchos miles fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Y estos eran judíos de la dispersión, de diáspora del mundo, del Imperio Romano, que estaban en Jerusalén con motivo de las fiestas y se convirtieron al Señor, volvieron a casa y seguramente estaban plantando iglesias, se estaban reuniendo en iglesias, y la primera persecución que ellos tienen fue por parte de los judíos de las sinagogas, los judíos de las sinagogas en las que ellos anteriormente estaban, porque estaban ahora predicando que Jesús, el que fue crucificado, el que murió en Jerusalén, era el Mesías que ellos estaban esperando, y eso los judíos no lo podían aceptar. Entonces, a raíz de eso se desencadena una persecución en contra de ellos, y eso es lo que estaban empezando a sentir en sus propias pieles. Y Santiago les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra gozos, todos sabemos lo que significa gozo, ¿no? Alegría. Pero la palabra sumo, el diccionario la define como supremo, altísimo, que no tiene superior. Sumo sacerdote, por ejemplo, es el sacerdote que no tiene otro superior encima de él. Es el más alto sacerdote, el supremo. El sumo gozo es un gozo que no tiene superior, es un gozo supremo. Y al menos a mí cuando leí con atención eso, me chocó mucho. O sea, que estés pasando por pruebas. No sabemos del contexto cuáles serían las pruebas. Puede ser que habrían sufrido daño económico, al menos al principio, al verse expulsado, al nadie querer ya hacer tratos con ellos, al verse marginados. Puede ser, eso lo vemos también en los libros de Pedro, que dicen que sus bienes les fueron confiscados y recibieron eso con alegría. No sabemos todavía cuál era el grado de persecución, pero Santiago les dice: tened por sumo gozo. Como alegría máxima, superior. Y no sé tú, pero yo cuando sufro alguna prueba o alguna tentación, no es lo primero que me viene a la mente, no es la actitud que estoy pensando que debo tener. Ni siquiera me he planteado que eso es lo que Dios está esperando de mí. Que tener en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que tenga yo no solo gozo, pero tener sumo gozo, superior. Pero ¿por qué les pide eso? O sea, ¿qué puede justificar por parte de Santiago que les anime a eso, que les exhorte a eso? Además es un imperativo, no les dice deberíais tener. Sería bien si os alegrarais cuando estéis en las pruebas. No, les dice tened, que es un imperativo. Eso es lo que tenían que hacer. Pero, ¿cómo puede ser eso? El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, está claro, cuando estás probado por tu fe, cuando se te pone delante una elección en la que está involucrada tu fe, tu creencia religiosa, ¿no? En lo que es elegir un trabajo, en lo que es ser honesto en algún trato que tienes con alguien, y dices: pues sí, está directamente involucrada mi fe en todo eso, es una prueba de mi fe, y voy a tener sumo gozo y voy a enfrentarla y voy a saber elegir, porque de lo que se trata es de mi fe. Pero en todas las pruebas en las que pasamos, lo que está en
cuestión es nuestra fe. Porque no vivimos aislados de la realidad de Dios. Dios está usando todas las pruebas y sabemos esto ya de sobra, que Dios está usando todas las cosas, que Dios es soberano, que todo ocurre bajo la voluntad de Dios y Dios está usando todo eso. Todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Que no va a ser que siempre estés puesto o enfrentado a elegir dos cosas y puedes elegir mantener tu integridad o ceder, sino simplemente que te pasa algo que es un accidente, que no ha sido por causa que tú hayas podido provocar o elegir, sino que es un accidente o una enfermedad, eso tú no lo eliges, pero en sí es una prueba, porque Dios está interesado en ver cuál es la forma en la que nosotros respondemos. ¿Cuál es la forma en la que nosotros confiamos en Dios aún en medio de esa prueba? De nuevo, digo, no es mi actitud cuando paso por algunas pruebas, porque no es algo ligado a la naturaleza humana. Nuestra primera reacción ni de lejos es el gozo, es la queja, es ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿Qué he hecho yo, Dios? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué no otro? Pero lo que nos dice la Escritura es que debemos tener sumo gozo sabiendo que Dios está obrando en nosotros paciencia. Y la paciencia no es el abandono de cualquier esperanza de reaccionar, o el abandono, el fatalismo, por decirlo de alguna manera. No, la paciencia no es fatalismo, es, pues da igual. No, la paciencia es la capacidad de esperar la ayuda del Señor. De reconocer que el Señor tiene una finalidad en medio de la prueba y esperar que el Señor intervenga. Eso es la paciencia. Y esa paciencia tiene que obrar para que sea completa, para que nosotros seamos perfectos y que no nos falte cosa alguna. También en medio de las pruebas, dice la Escritura, que si no vemos todo eso, que si no reaccionamos de esa manera, es quizá porque nos falta sabiduría, no inteligencia, no astucia, sino sabiduría. Y sabiduría en los términos en la que los describe la Biblia, y no voy a entrar en eso, sé que paralelamente estamos aprendiendo acerca de eso, qué es la sabiduría. Tenemos el libro de Proverbio que está presentando Caleb. En medio de la prueba, si no son estas nuestras reacciones, si no reaccionamos de la manera que nos dice la Escritura, si no tenemos paciencia, si no esperamos, sino que reaccionamos, es quizás una señal de que nos falta sabiduría. No de este mundo, no inteligencia, no capacidad de lidiar con los problemas y resolverla, no, sino la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. No voy a definirlo, ya sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Y eso es lo que debemos. Quizá debemos darnos cuenta, Señor, no reacciono como debo reaccionar, me falta sabiduría. Me falta entender cuál es tu propósito. Me falta ver cuál es tu plan. Me falta ver tu perspectiva, Señor. Me falta a lo mejor dejar de mirar hacia abajo y empezar a confiar más en ti. Señor, dame sabiduría. Esa debe de ser nuestra actitud en medio de las pruebas, porque lo dice la Escritura. También Santiago está usando aquí un ejemplo de versículos 9 al 11,
Y está diciendo que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. En el comentario de Matthew Henry, él sugiere que los dos que están presentados aquí, tanto el pobre como el rico, son hermanos. No se trata de el pobre que es de los hermanos, que es creyente, que es de la iglesia, y el rico que no es. No, los dos son hermanos. Y en medio de esas pruebas dice que el que es pobre debe exaltarse porque debe gloriarse porque va a ser exaltado. Y el que es rico debe gloriarse también porque va a ser humillado. Y eso, aunque a nivel social puede haber diferencia entre nosotros, de estatuto, de rango, de económica, de todo tipo de diferencias, ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios, no hay diferencia. Dios, cuando nos mira a nosotros, no nos da más importancia a unos, estoy hablando de los creyentes, no nos da más importancia a unos que a los otros en función de lo que somos capaces de entender de la teología sistemática o por cuánto estemos sacrificados estemos dispuestos a sacrificar. Ante los ojos de Dios estamos todos al mismo nivel, porque somos pecadores, no tenemos nosotros méritos para intentar escalar posiciones. Y dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Nosotros lo hacemos muchas veces. Si nosotros miramos a la gente y empezamos a clasificarlos, hay gente a la que nos conviene entrar en relación con ellos, hay otros a lo que voluntariamente no queremos entrar en relaciones con ellos. Hacemos esta clase de diferencia, pero Dios no la hace. Y entonces lo que está diciendo la Escritura es que el que es pobre, el que es humilde, el que piensa de sí mismo que no tiene nada que ofrecer, que se tiene que gloriar de su exaltación porque va a ser exaltado. Y el que es rico también se tiene que gloriar porque va a ser humillado, pero no en el sentido de que Dios le hará pasar vergüenza, sino en el sentido del que Dios es el que nos ve a todos iguales. Porque Dios nos redimió en su Hijo y no nos redimió por nuestro valor. Dios nos redimió por el valor de que fue el sacrificio perfecto de Cristo. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Por eso está usando aquí un refrán, dice en versículo 11, cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca. Todo, hay hierba más alta, hay hierba más baja, pero cuando sale el sol, todo se queda al mismo nivel. Llegamos al versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el original no hay diferente palabra para prueba y tentación. Es la misma palabra, pero se interpreta o se traduce como prueba o tentación dependiendo del contexto. Nosotros en español, en inglés, en romanos, hacemos algunas distinciones en lo que es una tentación, lo que es una prueba, lo que es un juicio. Podemos hacer esta distinción, pero en el original, en el griego, la misma palabra se usa en todo lo que está describiendo aquí, que es la palabra en griego que es peirasmos, que es definida en la Reina Valera como prueba o tentación. Puede significar también provocación, experiencia, experimento, y ya digo, dependiendo del contexto donde es usado, del pasaje, es traducida como prueba o tentación. Y la promesa de la Escritura es que el varón
el que soporta la tentación, el que vence, el que no cede ante la tentación, es bienaventurado, es feliz, es bendecido porque recibirá la corona de vida. Y va a continuación y dice, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, cuando estés en pruebas o cuando estés tentado realmente, cuando se te ofrece algo que pueda significar para ti un renunciar a tus principios, cuando ocurre eso, no digas que estás tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y eso tenían que tener claro ellos y lo tenemos que tener claro nosotros hoy en día. Cuando estemos en pruebas, cuando sufrimos tentación, no es Dios el que nos tienta. Pero si hay pruebas en nuestras vidas, Dios es el que permite que haya pruebas en nuestras vidas. Si somos tentados, Dios es el que permite que seamos tentados. Pero no es Dios el que nos tienta, porque Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Y es lo que dice a continuación, que es de donde he sacado el título de esta predicación. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. O sea, ya hemos clarificado que Dios no es el autor. Y la Escritura dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quizá tengo que darle a esto. Dios no es el autor, pero cada uno cuando es tentado es atraído de su propia concupiscencia. Es atraído de su propia concupiscencia y seducido. Es atraído y seducido. Ya os decía al principio que el libro de Santiago funciona, o es más fácil interpretarlo como un libro sapiencial, como un libro de sabiduría del Antiguo Testamento. Y hay aquí un contraste que aparece aquí. Dios no es el autor de la tentación, pero cada individuo tiene en sí mismo esa semilla, tiene en sí mismo esa concupiscencia que está obrando en nuestra contra. Lo tenemos adentro, no es algo que viene por parte de Dios. Hay tentación que pueda ser exterior, sí. Hay tentación que viene por parte de Satanás. Satanás es el engañador, Satanás es el tentador, eso dice la Biblia en Mateo cuando vino a tentar a Jesús. Satanás, uno de sus títulos es el tentador. Es una tentación que viene de fuera. Pero Satanás no es omnipresente. Satanás no va a estar delante de ti todo el día intentando arrojarte cebos para que le sigas, intentando tentarte, porque no es omnipresente. Pero hay algo dentro de nosotros que está obrando en nuestra contra. Entonces Dios no puede ser tentado, pero cada individuo es tentado de su concupiscencia. Nosotros somos atraídos y seducidos. Cada uno es atraído y seducido por su concupiscencia, pero Dios no cambia. Mirad el versículo 17. En Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros sí, somos atraídos, somos seducidos, y si queréis ver en el texto, aparece como un progreso. Estamos en un punto,
luego estamos en el punto en el que estamos ya, el pecado nos ha atraído, nos ha seducido, ya nos dejamos llevar. Es un progreso, es una espiral, ¿sí? No nos mantenemos firmes, pero Dios no cambia. El pecado, una vez que hemos cedido a ese paso, que hemos accedido a eso, dice que es concebido, ha concebido esta concupiscencia, este deseo, ha concebido y da a luz. Dios, el versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La concupiscencia da a luz algo, o engendra algo. Vamos a ver ahora. Dios nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos regeneró. La concupiscencia, el pecado, una vez que es engendrado y siendo consumado, lleva a la muerte. Por otro lado, Dios nos da buenos dones y tiene como propósito que seamos primicias suyas, que heredemos el reino que nos preparó. Entonces, está usando Santiago aquí esta comparación para que les sea muy claro a estos creyentes y a nosotros también hoy en día de a dónde lleva y quién es el culpable de la tentación, quién es el culpable del pecado en nuestras vidas. Dios no lo es. Y es interesante la palabra que está usando en el versículo 14. Cada uno es tentado cuando es atraído. Ahora, yo no sé si vosotros habéis ido alguna vez a pescar. Os voy a hacer una prueba. A ver si no me enredo por aquí. Esto debería funcionar. La pesca consiste en que en el gancho tú pongas un cebo que conozcas sí, casi lo tengo. Que conozcas a lo que quieres conseguir, los peces que quieres conseguir, les pones un cebo que les guste y los atraes. ¿No? Es también, ¿no? Eso es lo que está haciendo el diablo con nosotros. Nos ofrece algo que nos guste, intenta atraparnos, intenta que nos pille y luego nos lleva cautivos, ¿no? Igual lo mismo que haces tú con un pez. Le lanzas un cebo, sabes que le gusta, ves que pica y lo atraes, te lo llevas y ya es tuyo. Es lo que está haciendo el diablo con nosotros todo el día. Nos está ofreciendo cebos, ¿qué tal? Pero creo que a vosotros a lo mejor los gusanos no os van mucho, ¿verdad? No lo tengo bien estudiado. Ah, no. Sí. Espera, que vosotros sois honestos y por 5 euros no os vais a complicar, ¿no? Entonces, porque nos conoce, ¿qué tal eso? ¿Por qué venir el domingo a la iglesia? Si puedes trabajar, hombre, ganas dinero. Estás perdiendo aquí el tiempo, ¿no? Mejor vas y trabajas. O mejor te quedas a dormir. Yo sé que en una semana vais a olvidar todo lo que he dicho, pero esto no lo vais a olvidar en 5 años. Esto me lo guardo yo rapidito.
dejadme esto a mí, que está mejor aquí. Es lo que tenemos que enfrentar muchas veces, ¿no? Nos conoce nuestras debilidades y por tanto intenta ofrecernos qué es lo que nos gusta. Pero lo que la Escritura dice no es eso, porque no aparece el diablo aquí. Y si alguno pensaba que todavía yo era un varón que tenía la cabeza sobre los hombros, siento decepcionarlos. Lo que dice la Biblia es esto. Vivimos en una sociedad siglo XXI, año 2023, y cuando salimos día tras día, lo que se nos ofrece es esto. Ya podéis imaginaros lo que es cada una de estas cosas. Esto es lo que tenemos constantemente encima nuestra. Está la concupiscencia, ese deseo desenfrenado dentro de nosotros. Lo llevamos encima. Cada uno a lo mejor habéis dicho, no, lo mío no aparece ahí. Pues lo tuyo tú lo sabes. Tú lo sabes. Cada uno de nosotros somos tentados como somos atraídos por nuestra concupiscencia. Y es también muy interesante, de aquí también vemos el carácter de esta epístola, porque el versículo 12, en medio de este pasaje que está hablando de la tentación, está hablando de un varón. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón. ¿Vale? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero si vamos leyendo ya los versículos para abajo, vemos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ¿quién concibe? Los varones no. Todavía no lo han conseguido, algunos lo intentan, pero no lo van a conseguir. Quien concibe, quien engendra, quien da a luz, ¿quién es? Una mujer. Y es el imaginario que está utilizando aquí, no lo dice claramente, pero empieza con un varón que es seducido, que es atraído, que se deja llevar, que llega a consumar eso, y esa mujer, que es la seducción, que es nuestra concupiscencia, que es porque se requiere participación. ¿Vale? Para el pecado, para llegar a cometer el pecado, no caes accidentalmente en el pecado. El pecado no te ocurre así porque has tropezado y te has caído. No, se requiere participación. Primeramente empieza con el pensamiento. ¿Y si estás siendo atraído? ¿Y si se te está ofreciendo? Pero viene de dentro. Fuera hay estímulos. Fuera, todo lo que hemos visto son estímulos que hay fuera. Ni siquiera tiene que estar el diablo siempre, permanentemente ofreciendo, toma esto, no te gusta, toma esto. No, son estímulos que hay en este mundo caído, y nosotros todavía vivimos en este mundo caído y tenemos un cuerpo de carne que todavía no ha sido redimido, el cuerpo de pecado que le dice Pablo, ¿no? Que es sensible, no es la palabra que estoy usando, pero que es propenso a esta clase de estímulos que hay fuera. Y puede responder. Entonces, viene el pensamiento. ¿Y qué tal? Y estás intentando ya analizarlo y cómo podría hacerlo y ya estás seducido, ya estás permanentemente dándole vueltas a eso, pero una vez que eso ya ha tomado cuerpo dentro de ti, dice que ha concebido, eso ya se manifiesta y da a luz, que es el pecado. ¿Vale? Porque primero tienes que empezar con algo, simplemente pensarlo, simplemente a lo mejor planteártelo. Y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Quiero que veamos una comparación con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 7,
En el capítulo 7 hay una imagen que está utilizando ahí el sabio, el autor de Proverbios, que está diciendo de una mujer que salió, que se arregló, que salió a la calle, se encontró a un joven y le dijo, y empezó a seducirlo en la calle. Ven, mi marido se ha ido lejos, todo lo tengo preparado. Empezó a hablarle y ese, dice, como buey que va al matadero, empezó a seguirle. Fue seducido, fue atraído, fue seducido, fue llevado y al final, mirad el versículo 26 y 27 del capítulo 7. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Es lo mismo que está hablando Santiago aquí. Atraído, seducido, ha concebido, da a luz al pecado y el resultado es la muerte. Y no es ninguna coincidencia que la imagen que está utilizando Santiago es la de una mujer que da a luz. ¿Por qué? Porque las mujeres son malas. Pues igual de malas que los hombres. Todos somos malos, ¿no? No se trata de eso. Pero lo describe en esos términos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna posibilidad de no llegar a este estado? Pues en primer lugar, si puede pasar la diapositiva siguiente. Aquí. En primer lugar, lo que dice la palabra. En primer lugar, dice que seamos prontos, que tengamos prisa a escuchar. ¿Vale? Eso también es una característica de la sabiduría, que tengamos prisa a escuchar. Muchos se quieren erigir como maestros, muchos quieren hablar, aconsejar. A todos ellos saben siempre la solución, siempre saben qué es lo que deben hacer los demás y nunca saben qué es lo que ellos deben hacer. La Biblia dice que seamos prontos, que seamos rápidos, que tengamos prisa a escuchar lo que nos dice la Biblia. Que dejemos de hablar, porque lo dice a continuación, y seáis tardos para hablar. Quizá es hora de que empecemos a dejar de dar tantos consejos y de saber qué es lo que tienen que hacer los demás, que escuchemos lo que nos tiene que decir la palabra, o incluso por medio de otros hermanos, a nosotros mismos, y tomar cuentas. Tiene que ser tardo para hablar, tiene que ser tardo para airarse el hombre, tiene que ser tardo para reaccionar. Ya os digo, eso no nos viene por naturaleza. Lo primero que hacemos cuando somos tentados, cuando caemos, es justificarnos. No, es, Señor, ya desde el principio, tú me la has dado, Señor. La mujer que tú me has dado, ¿no? Adán, cuando le pregunta a Dios, ¿qué has hecho? No dice, Señor, lo siento, te he desobedecido. No, la mujer que tú me has dado, echarle la culpa a Dios y a los otros, no, esto es por culpa, si he llegado aquí es por culpa de tal y de cual, nunca es nuestra culpa, pues debemos estar dispuestos a oír primeramente. Debemos también dejar de justificarnos, dejar de hablar, dejar de reaccionar, debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos abrir la palabra de Dios y ponernos delante de ella como delante de un espejo y vernos quién realmente somos, dejando de hablar, ya digo, y dispuestos a escuchar, no mirándote en la palabra como el fariseo en el templo diciendo, Señor, yo cumplo con eso y cumplo con eso y cumplo con eso que está en tu ley y cumplo con lo otro que está en tu ley. No, abrir la palabra y verte quién realmente eres, un pecador
un pecador que necesita de su gracia. Ver realmente cuál es tu estado. En último lugar, después que hemos visto eso, no simplemente una vista fugaz, bueno, estoy bien, estoy mejor que mi hermano, yo conozco al de al lado y estoy mejor, todavía estoy en buenas condiciones, gracias a Dios, seguimos adelante. No. Cuando hemos visto quiénes realmente somos, debemos empezar a tomar medidas, a poner en práctica lo que hemos visto, a accionar en la dirección que nos ha mostrado la palabra. Una vez que hemos visto quién somos realmente, debemos empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Y eso no es simplemente que el domingo en la iglesia tú seas el santo, el más santo. Somos santos del domingo. Gente religiosa, claro, todos los domingos se levanta a las 9 de la mañana y va a la iglesia. ¡Qué sacrificio! No debemos ser los santos del domingo, no debemos ser los santos en la iglesia. Debemos ser personas cuya religión no se vea aquí. Que me conozcan mis hermanos que soy el buen creyente. Nuestra religión se tiene que ver en el contexto en el que vivimos. Los más desfavorecidos, los más desgraciados, tienen que palpar que yo soy una persona que tiene una religión pura delante de Dios, la verdadera religión, una relación auténtica con Dios, una persona que se mira a la luz de la palabra, reconoce que es un pecador, se humilla y trata a los demás bien y se interesa por los demás porque entiende que delante de Dios no es nadie, que si estamos en pie hoy, estamos por la gracia de Dios, que si tenemos algo, dice la Biblia, que lo tenemos porque Él nos lo ha dado, que si somos alguien, que si somos hoy alguien, somos porque Él nos eligió, porque Él nos hizo ser quienes somos, y reconociendo todo eso es ponerlo en acción. Ya digo, de nada nos sirve ser los hombres religiosos que todo pueda decir de nosotros que somos buenos creyentes, que somos, ¿cómo se dice? Practicantes, ¿no? Somos los practicantes. Debemos ser los practicantes para que otros se beneficien de eso. Si mi religión es solo palabrería, si mi religión es solo mis conocimientos de teología, pero nadie realmente se beneficia de lo que yo he visto, de lo que la palabra me ha mostrado, de lo que yo quiero ser delante de Dios, si nadie más se beneficia de eso, es solo palabra vana, es una religión vana que no sirve a nada y a nadie, ni siquiera a mí mismo, desde luego a Dios no. Debemos poner por obra, tiene que haber resultados, tiene que haber una vida transformada y los demás, los más desgraciados, como dice aquí las Escrituras, las viudas, los huérfanos, que eran los que Dios les decía a su pueblo que tengan compasión con ellos, es también una imagen utilizada del Antiguo Testamento, que debían de protegerlos. Somos gente que debemos influenciar en las vidas de los demás, pero no simplemente porque les decimos una buena palabra, sino porque se benefician de que nuestra relación con Dios sea una relación correcta. Y esto es lo que nos tiene que decir las Escrituras. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos faltos, que tenemos pecado. Reconocemos también que tu palabra es muy clara, Señor. Lo que nos has transmitido, nos lo ha transmitido, Señor, con mucha claridad, solo que muchas veces nosotros no queremos ver lo que tú quieres. Muchas veces queremos escondernos,
Muchas veces queremos excusarnos, muchas veces, Señor, queremos justificarnos, pero sabemos que todo eso no nos va a seguir sirviendo de pretexto. Sabemos que tu ley, tu palabra, tus principios son claros y son intencionados para que nos ayuden a crecer cada día y ser más semejante a la imagen de Cristo, Señor, que es tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que hemos oído, que no seamos como esos oidores de la palabra olvidadizos, que solo contemplan su rostro en el espejo, pero luego se van y todo eso se queda atrás y todo eso no tiene ningún efecto en sus vidas. Que nosotros no seamos de esos, Señor, ni ahora, ni el próximo domingo, ni nunca, Señor. Que amemos tu palabra, que queramos someternos a tu palabra, Señor, que queramos servirte de un corazón humilde, y todo eso no para ser reconocidos como buenos religiosos, Señor, sino para que tu gloria sea manifestada en este mundo, en esta sociedad y donde sea que estemos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.